Bien, vamos entonces a la parte final, que es cuando estamos llegando al petróleo. Lo que habíamos visto entonces era que cuando se hizo el ensayo de sísmica, se dijo, bueno, el petróleo es una cuenca de tantos metros cúbicos y se va a encontrar a una profundidad de tantos metros para abajo. Ok, entonces digo, cuando ya todo el equipo de perforación está trabajando y ya se sabe que están en cercanos a la profundidad donde van a encontrar el petróleo, ya se empieza a trabajar con cuidado. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que se esté por llegar ahí y lo primero que va a aparecer va a ser el gas. Es decir, siempre que haya petróleo va a haber gas, agua y petróleo, ¿sí? Entonces, el gas es donde va a estar arriba de todo esto, es el menos denso, es lo más liviano. Por lo tanto, cuando el trépano esté por llegar a la zona de la cuenca, bueno, ahí entonces lo primero que va a salir es el gas. Por lo tanto, el gas va a empezar a salir por aquí. Ahora, el que se da cuenta de cuando están llegando, ¿sí? Es la persona que está acá, que es un inyeccionista, que está tomando permanentemente la densidad de este líquido. Acuérdense que este líquido tenía que ser muy denso. Entonces, si esto está llegando a la zona donde empieza a migrar el gas, ¿sí? La densidad de este líquido empieza a bajar, la densidad de la inyección empieza a bajar. Entonces medía la densidad 3.5, a la media hora 3.2, a la hora 3.1. Entonces este señor sale corriendo y le dice al jefe del equipo, hay que hacer una maniobra que es la maniobra de encapsulado, ¿sí? Entonces esa maniobra de encapsulado es lo que dice la palabra, colocar una cápsula herméticamente en lo que sería la boca del pozo, ¿sí? Totalmente sellada. Y entonces se detiene todo. Se detiene todo. ¿Qué va a pasar? Que va a pasar que al cabo de un tiempo, puede ser una hora, puede ser un día, o lo que fuese, el gas, que primero empezaba a migrar suavemente, después va a empezar a migrar con todo. Entonces, cuando la presión que se marca aquí es muy grande, lo que se hace o lo que se puede hacer son dos cosas. Una, si la cuenca es gasífera, es decir, porque el resultado de la sísmica me había dado que la cuenca era gasífera, todo este gas, este entubamiento, va a un tubo mucho más grande que es un gasoducto, ¿sí? Los gasoductos son tubos, son caños que pueden medir kilómetros y kilómetros y kilómetros de largo, ¿sí? Y que pueden ser grandes con un diámetro desde, qué sé yo, 1,5 metros más o menos hasta que por adentro circula un camión, ¿sí? Por adentro de un gasoducto. Entonces digo, el gasoducto. Entonces desde mi pozo, ¿sí? Saco una referencia y eso va al gasoducto. Acá hay otro pozo, otra referencia, va al gasoducto. Otro pozo va al gasoducto. Y este gasoducto es el que lleva todos los productos gasíferos a una destilería como para poder separarlos, ¿sí? Eso es en el caso de que la cuenca sea gasífera. Si la cuenca es petrolífera, ¿sí? Lo más probable es que el gas, ¿sí? Que sale de aquí no esté en gran cantidad, no sea redituable. Por lo tanto, lo que se hace es se ventea el gas. Se saca un caño, desde aquí, desde el encapsulado, se saca un caño a 200, 300 metros del campamento, se enciende, sale una llamarada impresionante, ¿sí? Como si fuera un monumento al fósforo, y puede estar prendido desde 3 horas, 5 horas, 2 días, hasta que se acaba todo este gas, ¿sí? Cuando se acabó todo este gas, lo que va a venir ahora entonces va a ser el petróleo. Y en ese momento, antes de que venga el petróleo, se hace una etapa que es la cementación. Entonces, en esa cementación, lo que se hace es se cementa todas las paredes del pozo que el trépano había ido rompiendo irregularmente, ¿sí? ¿Para qué? Porque como todo esto es irregular, puede haber migración de agua, puede haber un montón de piedras, y yo quiero que el petróleo salga lo más puro, lo más limpio posible. Entonces por eso es que se cementa, es decir, por dentro de los caños y el trépano se envía cemento, ¿sí? Como esto va girando, bueno, el cemento va revistiendo las paredes. Reviste paredes, se va más arriba. Reviste paredes, se va más arriba. Se reviste paredes, se va más arriba. ¿Sí? Previo a todo eso,
se coloca un tapón de cemento en el fondo del pozo. Es decir, se envía cemento líquido por adentro del caño con una sustancia que hace que se solidifique a los tantos minutos. El cemento fraguó y entonces impide que la migración del petróleo salga. Entonces tengo el pozo todo cementado, perfecto, saqué todos los caños con el trépano, etcétera, etcétera, ya lo puedo usar en una nueva perforación y me queda el pozo listo para hacer la extracción, ¿sí? Bien, esa extracción puede ser en 3 etapas distintas, ¿sí? La primera, que es la extracción primaria, bueno, esa va a ser sencillamente de una manera que es, se coloca algo parecido a la cápsula, ¿sí? Que tiene un filtro para que cuando vengan las piedras no salgan las piedras, y tiene un regulador de temperatura. Entonces se coloca esa cápsula, se dispara un cartucho de dinamita o un explosivo para que se rompa esto, ¿sí? Y al romperse el tapón de cemento empieza a fluir el petróleo, que viene con una temperatura muy caliente, porque piensen que cada 30 metros que bajo la temperatura aumenta 1 grado centígrado. Entonces, digo, si estoy en, qué sé yo, 1700 metros, bueno, la temperatura a la que viene el petróleo es muy importante, ¿sí? Entonces, viene el petróleo con mucha temperatura, con mucha presión y con piedras. Por eso esta cápsula tiene un filtro para que esas piedras no pasen. Y de la cápsula directamente va un caño que, a diferencia de este que era grande, que era el gasoducto, este no es tan grande y es un oleoducto, ¿sí? Fíjense, los oleoductos, en lugar de estar semienterrados o apoyados sobre la tierra, están montados sobre caballetes, es decir, a una altura determinada. Y esto es porque, como atraviesan muchas veces zonas desérticas, si esto está todo congelado, ¿sí? O está lleno de nieve, bueno, el petróleo toma mucha viscosidad y va a costar mucho que circule. Eso por un lado. Por el otro lado, el oleoducto está revestido en amianto, que es un aislante del calor, la temperatura. Y por otro lado, tienen los oleoductos estos rulos, ¿sí? Que se llaman juntas de dilatación. Esas juntas de dilatación son precisamente para cuando hace o está circulando algo muy caliente y hace mucho calor, esto se dilata y se agranda. Pero cuando hace mucho frío, esto se achica, ¿sí? Si no hubiese juntas de dilatación, puede ser que cuando se dilate sí se agrande un poco, pero cuando se achique, si no hay junta de dilatación, el caño se puede llegar a cortar, ¿sí? Se está contrayendo, entonces se puede llegar a cortar. Por eso es que tienen todos estos reparos, ¿sí? Entonces digo, el diámetro del oleoducto es mucho más chico que el del gasoducto. Los oleoductos están revestidos con amianto, los gasoductos no. Los oleoductos no están montados sobre la tierra, los gasoductos sí. ¿Sí? Y estos tienen juntas de dilatación, estos no, ¿sí? Entonces, va a salir, decía, el petróleo a muy alta temperatura, con mucha fuerza, con mucha presión, ¿sí? Y esta entonces es lo que sería la bomba de recuperación primaria. Bien, esto saca aproximadamente un 80 y pico por ciento de todo el petróleo que hay en la cuenca, directamente a los oleoductos. Pero queda bastante petróleo, puede quedar 20-25% de petróleo. Y entonces se hace la recuperación secundaria. Esta se hace con estos aparatitos que ustedes los habrán visto en las películas o en lo que sea, que son bombas, ¿sí? Están haciendo permanentemente para arriba y para abajo, entonces están bombeando y están sacando petróleo, ¿sí? Sacan el petróleo, va a una cisterna, cada tantos días pasa un camión de YPF o de quien sea, y entonces carga ese petróleo, lo lleva a la destilería, ¿sí? Para transformarlo en los productos que necesitamos. Esta saca también un 20-25%, es decir que entre estas dos saco casi la totalidad del petróleo, ¿sí? Antiguamente quedaba un 3%, un 5% de petróleo adentro que no era redituable, ¿sí? Pero hoy por hoy se hace la recuperación terciaria, que es la inyección de salmuera, de agua con sal. Entonces digo, ¿por qué se pone agua con sal? Bueno, sabemos que el agua salada hierve a más alta temperatura que el agua, es mucho más densa y el petróleo siempre es más liviano que el agua. Por lo tanto, si entra agua al pozo, flota el petróleo. Entonces yo estoy metiendo agua salada por acá y está saliendo petróleo por el otro lado.
hasta que va a llegar un momento en que en lugar de salir petróleo, bueno, va a salir agua salada. Entonces digo, bueno, acá ya abajo no quedó nada de petróleo, ¿sí? Todo ese petróleo va a lo que serían las destilerías, ¿sí? Y en las destilerías, bueno, ahí vamos a ver que van a tener torres de cracking donde se separan. Primero tenemos una destilación, ¿no? Donde voy a sacar los gases por un lado, los líquidos por el otro, los sólidos por el otro. Después otra destilación, que sería una destilación fraccionada, donde voy a sacar cada uno de los líquidos, ¿sí? Pentano por un lado, hexano por el otro, octano por el otro, ¿sí? Voy a sacar un montón de combustibles líquidos. Me van a quedar los sólidos, también los puedo separar. Y por otro lado, puede ser que haya algunos combustibles que no tengan aceptación o no los necesite yo en ese momento o en ese lugar o en ese país o donde sea, y entonces lo que hago es los envío a una torre que se llama de cracking, y entonces esas cadenas, que podrían ser de 20 carbonos o de 18 carbonos, en esa torre se fraccionan, se cortan y se hacen cadenas más chicas, ¿sí? Por ejemplo, si un país no necesita combustibles pesados y necesita solo combustibles livianos, bueno, la parte de combustibles pesados va a esa torre, que es la torre de cracking, cracking catalítico se llama, y entonces al entrar esos combustibles en esa torre, ¡prac!, salen el doble de combustibles, pero de cadena carbonada más corta, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces todo este circuito es el circuito que vimos de cómo desde la nada, bueno, puedo llegar a obtener estos combustibles. Todo eso es la historia de más o menos el petróleo. Bueno.